Quería repasar con usted el volumen de lo anunciado ayer. ¿Quedarían pagando impuestos a las ganancias el 1% del total de los trabajadores registrados, que son alrededor de 80.000? Hay 6 millones en privado, 3 millones en público, son 9 millones, alrededor entre 80 y 90.000 continuarían pagando. 1 millón dejaría de pagar y quedarían los otros 7 millones que no pagaban. ¿Es correcto este cálculo? ¿Coincide con el que usted tiene? Buen día, Jorge, un saludo a todos en el estudio y a toda su audiencia. Sí, número más, número menos, aproximadamente un 1% de los trabajadores registrados quedaría comprendido, y toda vez que se transforme en ley, porque hoy solo puede por decreto incrementar el mínimo no imponible o los exceptuados de pagar ganancia, que va a ser 1.770.000 pesos, lo que anunció el ministro. Cuando se convierta en ley, aquellos que quedan pagando, que es el 1%, pagarían ostensiblemente menos de lo que están pagando, porque pasaría a ser esos 15 salarios mínimo vital y móvil, que es equivalente hoy a 1.770.000, el mínimo no imponible, y pagarían por el diferencial con relación al sueldo que tienen, con lo cual pagarían muchísimo menos de lo que están pagando ese pequeño grupo de trabajadores. Sí, lo entiendo. Pero nuevamente, son un total de 9 millones de trabajadores con empleador, sí, 6 privados y 3 públicos, y luego tenemos otros 12 millones de trabajadores entre autoempleados, para llamarlo de alguna manera. 1 millón son los beneficiarios, ¿no? Es una medida realmente muy importante, pero supongo que muy simbólica también para los sindicatos en particular, que es donde se agrupan la mayor cantidad de personas que estaban afectadas por este impuesto, ¿no? Sí, nosotros lo calificábamos como día histórico para nuestra organización, porque siempre hemos sostenido el criterio de que el salario no es ganancia, y han sido diversas luchas a través de distintos gobiernos, independientemente de su color político, que ha desarrollado nuestra organización reclamando por la derogación de este impuesto. En nuestra actividad de 3.500 trabajadores, de 93.500 trabajadores, aproximadamente 90.000 van a estar exceptuados de pagar a partir de ahora, así que por eso lo calificábamos de histórico, porque ha sido una lucha histórica para nosotros, un reclamo histórico, que a veces no nos permitía discutir con tranquilidad nuestra negociación salarial, nuestra negociación colectiva, y precisamente por la distorsión que esto ocasionaba. En quienes pagan ganancia, el promedio de impacto que tiene es de un 11%, el peso de la carga tributaria de este impuesto, ¿no? Así que es recuperarlo y poder darle otro margen de normalidad a la negociación paritaria cuando nos sentemos, que es sentarse a discutir los salarios en función de la rentabilidad del sector, de la rentabilidad de las empresas. Claro. Perdóneme, Sergio, que lo interrumpa. Claro, en el caso de los bancarios, a ver si le entiendo bien, 90% de los bancarios pagaban el impuesto a las ganancias. Estábamos con un 66% pagando ganancias, y tenía una proyección hacia el 90% a fin de año por los acuerdos paritarios que todavía falta concretar hasta fin de año. Y al mismo tiempo también por eso los camioneros, que también era otro de los gremios que tenían salarios más altos, eran los más afectados, porque los bancarios obviamente tienen salarios más altos, porque fíjese que en el caso, sin llegar a lo del 90% de diciembre, hoy con 2/3 contra que en realidad pagan impuesto a las ganancias 1 millón de trabajadores sobre 9. O sea, sí, están pagando impuesto a las ganancias, podríamos decir un 12%, pero en el caso de los bancarios, 2/3 pagaban. 2/3 pagaban y se proyectaba un 90% por los acuerdos salariales. Sí. O sea, bueno, lo que tenemos es una medida que sin ninguna duda va a ser más beneficioso para aquellos gremios que tienen sueldos más altos. Déjeme hacer una reflexión política, y ayúdeme usted a comprender determinadas contradicciones que podemos tener los seres humanos. ¿Tiene usted en sus afiliados quienes votan a Milei, y qué les dice cuando le cuentan que votan a Milei? Bueno, en principio, como en todas las actividades, hay compañeros y compañeras nuestras que seguramente lo han votado a Milei o a Patricia Bullrich. Esto sin duda genera un debate. Nosotros tratamos de explicarles que en sus plataformas electorales tienen medidas que pueden perjudicarlo: eliminación o sustitución de la indemnización por despido, limitación en el derecho de huelga, caída de ultraactividades de convenio, y puedo seguir enumerando. A veces el voto no de un bancario, sino de cualquier integrante de la sociedad,
tiene que ver no solo con lo que le pasa a él, sino con una serie de componentes. Puede estar enojado, puede no sentirse satisfecho. Muchos bancarios, por ejemplo, tenían la expectativa del impuesto a las ganancias porque era un reclamo cuando asumió Alberto Fernández, más que había planteado este tema del impuesto a las ganancias, creo que en una reunión en Formosa apenas asumió de que era injusto que se pagara, y después no la vieron concretada. Quizá algunos de esos bancarios que eligieron otro rumbo político para votar, hoy lo repiensen su voto y acompañen la posición que tiene este gobierno. Y sí, a veces lo llamativo que me pasó cuando he hablado con algunos compañeros, cuando uno le decía, bueno, pero Milei dice que le va a poner una bomba al Banco Central, que lo va a hacer desaparecer. Y terminaban diciendo, pero no lo va a hacer a eso, muchas cosas, ¿no? Es como que están votando un candidato a veces por algo que dice que después saben que no lo va a hacer. Me parece que tenía otro componente ese voto y tenía un llamado de atención a la clase política porque la situación no es de las mejores, es mala en materia de inflación, en materia de distintas cosas que le han pasado a los argentinos, y tenía más que ver con eso que con un voto de verdad por afinidad con las políticas del candidato Milei. A ver si le interpretó, Sergio, que gente que había votado a Alberto Fernández, enojada, votaba por Milei, no por lo que Milei iba a hacer, sino creyendo incluso que no lo iba a hacer, pero que era un voto bronca. Exactamente, sí, hay un componente de ese voto en el voto de Milei. ¿Y usted Después cree? hay un componente histórico de la extrema derecha, si se quiere, o la derecha más histórica de la Argentina, que encontró en él a un candidato que a lo mejor era un voto Juntos por el Cambio, encontró en él un candidato más afín a su pensamiento ideológico. Y después no descartemos que hay un minúsculo grupo, por supuesto, que siempre busca un voto medio mesiánico, como que a algún mesías le va a salvar todo, y ese voto encuentra en este candidato esa posición. Así que creo que se puede recuperar el voto del que estaba enojado y que aparece alguien disruptivo y le quiere dar una señal a la clase política en una elección paso. Creo que va a ser totalmente distinta a la elección general del 22 de octubre. Aquí hay 1 millón de personas beneficiadas con esta medida de ayer. Habrá que ver cuántos de estos votaron por Milei y los puede recuperar el oficialismo, y cuántos no fueron a votar, y esto los impulsa a ir a votar. Mire, hay un dato que es muy significativo, Jorge. Cuando fue la elección de Scioli y Macri, la gente, este sector de la sociedad, también era 1.100.000 aproximadamente que pagaba ganancia, estaba muy enojado, igual que ahora, por el impacto que tenía en su poder adquisitivo. Y Scioli perdió la elección por 600.000 votos. Si eso se hubiera corregido en ese momento, no digo que hubiera ganado, no, son muchos componentes en una elección, pero no hubieran sido votos que le hubieran votado en contra. Hoy seguramente estos 800.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias no van a tener una mirada tan crítica con el gobierno ni tan a favor de la oposición, cuando de algunos sectores de la oposición dicen que ya que no van a acompañar la medida en el Congreso. Sergio, no puedo reprimir mi interés, a pesar de que no es el tema de hoy, de preguntarle por la inteligencia artificial, que en el tema de los movimientos financieros va a ser muy importante. ¿Cómo imagina que va a afectar en el futuro a los trabajadores bancarios? Bueno, la inteligencia artificial, la digitalización y el impacto de la tecnología sin duda tienen un correlato con dos cosas, la cantidad de empleos y la calidad del mismo, ¿no? Esa va a ser la gran discusión del futuro. También tiene que ver mucho cómo se discute. Mire, el otro día tuve la posibilidad de participar de un congreso mundial justamente de bancarios, y se analizaba esta situación del impacto artificial, del impacto de la inteligencia artificial. Es clave y fundamental que la implementación de los programas de inteligencia artificial y de impacto tecnológico sean acordados en las convenciones colectivas de trabajo y tengan un marco de negociación colectiva, tal cual dicen los principios de la OIT, porque eso equilibra en cierta medida el poder entre las partes. Yo le doy un ejemplo en mi actividad. En el año 2000 cada trabajador bancario administraba entre cuentas de préstamo y cuentas de depósito aproximadamente 360 cuentas por trabajador. En la actualidad ese número es 1.168. Quiere decir que en este lapso de 20 y pico años hubo un crecimiento de la productividad. Se mantienen los mismos puestos de trabajo y el salario se mantiene constante, con alguna leve variación a favor en algunos periodos. Quiere decir que la productividad terminó toda de un solo lado, es decir, el exceso de productividad que generó el impacto tecnológico terminó todo de un solo lado.
Y así todo, creo que para lo que ha pasado en otras actividades nos ha ido bastante bien porque hemos conservado los empleos y hemos conservado el nivel adquisitivo del salario. Hay otros sectores que no, que tienen un impacto muy fuerte en el empleo y que tiene un impacto en la caída de salario, porque a veces esta competencia con la máquina hace que muchos trabajadores acepten condiciones menores. Por eso va a ser vital y fundamental la negociación colectiva para poder encaminar este impacto de la inteligencia artificial. Negar que existe el avance tecnológico es una negación bastante ingenua, porque el avance tecnológico está, viene, se implementa, y lo que tenemos que lograr es que se implemente con la discusión de la negociación colectiva para que se contemplen distintas instancias para que no tenga impacto. Uno de ellos puede ser la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, entre otros temas. Déjeme compartir con la audiencia que estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, a partir de las medidas de modificación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Sergio, yo ya le pregunté por quienes de su gremio votaron o pudieron haber votado por Milei. Déjeme ahora preguntarle por el otro candidato, por Patricia Bullrich, que además fue ministra de Trabajo. ¿Cuál es su recuerdo de Patricia Bullrich como ministra de Trabajo? Mire, no es bueno claramente. Cuando ella lo fue, el impulso que le dio a la rebaja de haberes jubilatorios del 13%, creo que era el monto, y a la administración pública replicó también en la actividad privada. Todos querían adherir a rebajar los salarios. No fue buena esa medida, no fue buena su gestión. Y tampoco lo fue cuando fue parte de este gobierno como ministra de Seguridad. Nosotros lo padecimos, fue el primer gremio que padeció la represión de su código, ese código que quería implementar para las protestas y demás. Nosotros el 1 de marzo del 2016 sufríamos una represión brutal a manos de los organismos de seguridad que ella conducía por solo hecho de estar reclamando la reincorporación de trabajadores despedidos en el Banco Central. Así que no tengo una buena opinión de ella. Claramente me parece que no genera confianza sus capacidades. Yo a veces le escucho hablar y habla en los mismos términos, en el mismo reportaje, en el lapso de 5 minutos, de inflación y estanflación. Cuando habla de esa filosofía de vida que quedó tan raro todo lo que dijo, no me da la sensación de que sea una persona apta para ocupar una máxima magistratura, ¿no? O sea, no votaría por ella en un balotaje, aunque no hubiese un candidato peronista, y tampoco votaría por Milei. Lo más probable es que si hay un balotaje entre ellos, que no creo que suceda, claramente mi voto no estaría en ninguno de ellos dos. Sergio Palazzo, muchas gracias por este tiempo con nosotros, y si le parece bien, dado que usted definió el día de ayer como un día histórico, lo volvemos a despedir con esta canción de Flow Vallenato, algo histórico. ¿Le parece bien? Esas notas de color suyas son muy buenas, así que lo escuchamos al vallenato. Muchas gracias.